Bien, en esta oportunidad dentro del curso de psicología nos toca trabajar lo que son la sensación y la percepción. Tomemos en cuenta que los procesos psicológicos de nuestro cerebro se clasifican en tres. Los procesos cognitivos, los que nos ayudan a resolver los problemas de nuestra vida cotidiana, los procesos afectivos que nos ayudan a socializarnos y los procesos volitivos que están determinados por la voluntad. Dentro de los procesos cognitivos vamos a encontrar la sensación, la percepción, la atención, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, etc. Esos son los procesos cognitivos. En esta oportunidad vamos a trabajar a la sensación y a la percepción, que son los procesos cognitivos básicos, primordiales, que tanto los animales, específicamente, como los hombres lo tienen. ¿Está bien? Listo. Tomando en cuenta eso, vamos a iniciar por el primer proceso cognitivo, se podría decir más simple que tiene el ser humano, ¿no? Que es la sensación. ¿Qué entienden específicamente por la sensación? Es captar los estímulos del exterior mediante nuestros sentidos. ¿Y qué es la percepción? A eso específicamente que hemos captado del mundo exterior, le vamos a dar un significado. Entonces, ese significado viene a ser la percepción. Entonces, no te olvides que la sensación y la percepción están relacionadas. Uno capta las sensaciones del exterior mediante los sentidos y el otro que les da específicamente el significado. ¿Queda? Sí, vamos. Ahora vamos con la sensación. ¿Qué nos dice? Acá podemos visualizar y nos dice que es el proceso cognitivo que consiste en captar los estímulos mediante los órganos sensoriales. Específicamente a esto se le llaman los receptores. Nosotros sabemos desde la primaria los órganos sensoriales esteroreceptivos, ¿no? La sensación de la visión, la audición, el olfato. Eso es. ¿Y qué hace todos estos nuestros órganos sensoriales? Capta información del estímulo exterior y específicamente lo va a llevar al cerebro. ¿Mediante qué? Mediante nuestro sistema nervioso. Acá podemos visualizar específicamente un órgano sensorial que es la vista, que está captando los estímulos del mundo exterior. ¿Y a dónde lo va a llevar? Al sistema nervioso central. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos. Dentro de esa primera parte que hemos podido determinar, ya dentro de la sensación vamos a determinar los umbrales de sensación. Son los límites que se generan para poder captar la sensación. Dentro de eso tenemos tres umbrales: el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. ¿Qué es el umbral mínimo? Es el mínimo estímulo para la excitación de los órganos sensoriales. Un mínimo estímulo podría ser una pizca de sal en 10 litros de agua. Ese mínimo estímulo que se genera y una persona lo puede percibir haciendo mención que esa agua contiene un poco de sal, será el estímulo o el órgano sensorial que se ha activado. Otro ejemplo podría ser de repente el visualizar una luz a 30 metros de distancia. Si tú te das cuenta, se está activando el órgano sensorial de la visión a una distancia lejana. ¿Está claro? Eso es el umbral mínimo. El umbral diferencial, la cantidad de estímulo necesario para identificar el cambio en la sensación. Esto específicamente se podría hacer mención a una mínima variación dentro de los umbrales, ¿no? De repente en una sala el poner o el colocar un foco más, un sujeto puede identificar y darse cuenta que la variación de la intensidad de la luz ha variado, pero algunos sujetos de repente no lo pueden identificar. De igual manera, el umbral máximo es la mayor cantidad de estímulos que alcanza para ser percibida. Dentro del umbral máximo, si transgrede estos límites, ya lo que podría generar es malestar. Tengamos en cuenta de repente la explosión de repente de una llanta
de un carro muy cerca a ti. Sería el umbral máximo, ¿no? Porque tus órganos sensoriales se están activando y lo que podría generar ya específicamente podría ser malestar o inclusive ya te podría traer algunas alteraciones. Entonces no nos olvidemos que el umbral mínimo es el mínimo estímulo para poder activar los órganos sensoriales y el umbral máximo es el máximo estímulo que ya si transgrede eso podría causar malestares, ¿no? Los decibeles. En cuanto, imagínense, el decibel de los aviones, los decibeles de una retroexcavadora. Entonces, esos vendrían a ser específicamente lo que nuestros órganos sensoriales va a identificar. Ahora, jovencitos, dentro de las modalidades, específicamente de la sensación, vamos a tener tres. Las exteroceptivas, que están conformados por los cinco órganos sensoriales, que son la visión, la audición, el gusto, el tacto y el olfato, que nos capta los estímulos del exterior. Las propioceptivas, que se van a dividir en las vestibulares, que van a generar la sensación de equilibrio, y las kinestésicas, que nos informan sobre la posición, tensión y resistencia del cuerpo. Y por último, las interoreceptivas, que son específicamente las senestésicas. Dentro de esto, la información del estado vital de los órganos internos en el organismo. Esto tiene que ser de repente con la fatiga, la sensación de sed, la sensación de hambre. Esto tiene que ver con las interoreceptivas llamadas las senestésicas. Entonces, para poder concluir, hay una clasificación de las sensaciones dentro de nuestro cuerpo. Dentro de ello tenemos las exteroreceptivas, las propioceptivas y las interoceptivas, ¿ya? Entonces, cada una de ellas tiene una función específica. Dentro de ellas, las más conocidas, como te hacía mención, son estas, ¿no? La visión, la audición, el gusto, el tacto y el olfato. De igual manera, las vestibulares, que me identifica la posición o el equilibrio de nuestro cuerpo. Y las kinestésicas, que me informan sobre la posición, intención y resistencia del cuerpo, ¿no? Cuando un sujeto realiza deportes, estaría usando las sensaciones kinestésicas, y las senestésicas cuando genera hambre, sed, sueño. Dentro de las modalidades heteroceptivas, vamos a tomar en cuenta estos jovencitos. Acá podemos visualizar la visión. Dentro de ello es las células receptoras van a ser generadas por los conos o bastones, específicamente por la retina. Estas células receptoras atraviesan el nervio óptico y llegan hasta el lóbulo occipital para que se pueda generar esta sensación. Vamos. En segundo, tenemos la audición. Va a ser generado ¿por qué? Por las ondas sonoras. Y estas ondas sonoras producen vibración en el tímpano para que se pueda generar esta audición. No nos olvidemos que estas ondas sonoras son las células receptoras ubicados en el órgano corti, que atraviesan el nervio auditivo y se va y llega específicamente hasta el lóbulo temporal. Ahora nos toca hablar sobre el órgano sensorial gustativo. Las células receptoras que van a generar el gusto están ubicados en los botones gustativos. Ustedes pueden percibir dentro de esta estructura de la lengua. Estos botones gustativos son las papilas gustativas. Estas papilas gustativas se van a transgredir o van a ir hasta las neuronas adyacentes. Y las neuronas adyacentes van a llevar la información hasta el lóbulo parietal. De igual manera, por esta parte tenemos las células receptoras en cuanto a lo que es el olfato. Dentro del olfato, no nos olvidemos que estas células receptoras están ubicadas en el epitelio olfatorio, en el bulbo olfatorio específicamente, y estos van a llevar la información hasta el sistema límbico, hasta el lóbulo temporal y frontal. De igual manera, acá dentro de lo que es el tacto vamos a tener en cuenta los mecanorreceptores, que están ubicados
en los córpulos de Meiser, Maker y Pacini. Esto se va a llevar la información hacia el lóbulo parietal. Entonces, ya finiquitando, no nos olvidemos que la sensación es captar los órganos, es captar mediante nuestros órganos sensoriales toda información proveniente del exterior que se genera de repente de nuestro interior del cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para darle un significado que ya sería la percepción. Jovencitos, ¿qué es la percepción? Es darle un significado a lo sentido, ¿no? Es darle un significado. Acá podemos visualizar los elementos que tenemos al objeto, que viene a ser específicamente el objeto percibido. Tenemos acá el sujeto que va a percibir. Y por último, darle la información a qué es lo que está percibiendo vendría a ser el percepto. Por eso existen acá 3 etapas. A, la parte sensitivo relacionado con los datos. B, tenemos el órgano o la parte representativa relacionado con la memoria y la imaginación. Y C, el elemento ideativo, que es el significado de lo percibido, llamado el percepto. No nos olvidemos que el percepto es lo más importante. ¿Qué es el percepto? Es darle el significado a lo percibido. ¿Está bien? Listo. Ahora, la escuela psicológica que ha estudiado más a la percepción es la escuela gestálica. Dentro de ellos, no te olvides que cada uno de nosotros percibe de manera distinta. Yo a lo lejos podría percibir de repente en el cerro, en una montaña, podría percibir a un sujeto. Tú a lo lejos podrías percibir en esa misma montaña que es un árbol. O de repente otra persona podría percibir de repente que es una antena. Miren, cada uno de nosotros tiene distintas percepciones, ¿no? Dentro de ello, ¿qué ha hecho esta escuela? La escuela gestálica, que estudiaba la figura y fondo, le daba específicamente los principios. Dentro de esos principios tenemos el principio de semejanza. Nos dice que los sujetos tendemos a agrupar específicamente figuras con ciertas características. De igual manera, el principio de proximidad. Nosotros tendemos específicamente a unir los objetos para poderlos constituir como una unidad. Y el principio de cierre. Nosotros tendemos a cerrar figuras incompletas como figuras completas, ¿no? Acá podremos percibir. ¿Qué observas acá? Ustedes me dirán, profesor, es un lápiz. Pero específicamente estas líneas entrepunteadas hace que tu cerebro pueda generalizar y cerrar a la imagen. Por eso se llama el principio de cierre. De igual manera, figura y fondo, que nos hace percibir y ver en primer plano la figura, que es el plano principal, y el fondo, que va en segundo aspecto. Cuando en esta pizarra nosotros en estos instantes podemos percibir la figura y el fondo. La figura vendría a ser las letras, mientras que el fondo vendría a ser la estructura de color blanco de toda nuestra pizarra. Bien, jovencitos, eso es lo que ocurre dentro de nuestra percepción. Entonces no te olvides sobre los principios. De igual manera, y para finiquitar, va a existir anomalías. Dentro de las anomalías tenemos las siguientes. Ahora nos toca resolver preguntas y autoevaluación de la semana concerniente a lo que es sensación y percepción. No nos olvidemos que la sensación es captar con nuestros órganos sensoriales información externa e interna. Y la percepción es darle un significado a lo sentido, ¿no? A lo que se ha captado con los órganos sensoriales. Tomando en cuenta eso, pregunta número 1. La sensación es un proceso generado inicialmente por un estímulo que actúa sobre. Primero, la sensación va a actuar específicamente sobre los receptores sensoriales y posteriormente van a llegar específicamente al sistema nervioso central. Por ende, la clave es la C. No nos olvidemos, dentro de los receptores sensoriales ya hemos visto los 5 principales receptores sensoriales, ¿no? La visión, la audición, etc. Bien, después de bajar de la montaña rusa, pierde el equilibrio y me siento mareado. ¿Qué tipo de sensación se ha experimentado?
La sensación que se experimenta específicamente es la sensación propioceptiva. Dentro de la propioceptiva tenemos a la sensación vestibular, que está relacionada al equilibrio. Pregunta número 5. Modalidad de la sensación que nos informa durante el movimiento sobre la posición de las partes de nuestro cuerpo con respecto a todo nuestro cuerpo en general. A esto se llama las sensaciones sinestésicas, ¿no? La que tiene que ver con el equilibrio, con el movimiento que nosotros tenemos, ¿ya? Listo. 7. ¿Es correcto respecto a la sensación? No nos olvidemos, y como te hacía mención, la sensación es la base de la percepción. No te olvides que la sensación es captar los estímulos con nuestros órganos sensoriales. Y la percepción ya es darle la información o la interpretación a eso que se ha sentido. ¿Está claro? Vamos. Respuesta a la B. 9. Al proceso de transformación de estímulos internos o externos en un impulso nervioso se denomina, a esto se va a llamar la transducción, que es el proceso de la transformación de los estímulos internos o externos a impulsos nerviosos específicamente. Vamos a la autoevaluación. Pregunta número 1. El elemento ideativo de los perceptos hace referencia a qué? Cuando hablamos del elemento ideativo, vamos a hablar específicamente de la interpretación o del significado que le vamos a dar a lo que hemos podido percibir. ¿Y cómo se llama eso? Lo vamos a interpretar mediante los conceptos o la interpretación que hace mención. Clave D. 3. Completa. Algunas veces los niños suelen jugar a la gallinita ciega y van tocando a cada una de las personas. Así pasan a reconocer. De ahí que en primer lugar van a pasar a discriminar, a seleccionar las características de cada una de las personas y luego van a interpretar la información sobre las características de cada una de las personas. La clave es la B. 5. La percepción es un proceso que nos permite elaborar. No nos olvidemos, hemos hecho mención que la percepción nos ayuda a generar conceptos o interpretaciones, ¿no? Dentro de nuestro cerebro. 7. Es una función de la percepción. Dentro de las funciones de la percepción es traducir la información del medio externo. ¿En qué? En conceptos. Por ende, la clave sería la B. 9. Un infante que se encuentra en el 20º piso de un edificio menciona que lo que se halla abajo es un conjunto de hormigas caminando. Por ello podríamos sostener que dentro de estos jovencitos nos hace mención que la clave es la A, que aún no se ha desarrollado la constancia perceptual, ¿no? No nos olvidemos, jovencitos, que nosotros específicamente cuando percibimos objetos le vamos a dar interpretación que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras experiencias, lo vamos a señalar. De igual manera, no nos olvidemos que dentro de las anomalías de la percepción se encuentra la ilusión y la alucinación. La ilusión es la falsa percepción, ya sea subjetiva o objetiva, generado por el sujeto o generado por el objeto. Subjetiva se hace mención de repente, si quieres llamarlo, el miedo de un sujeto le hizo ver que una correa parecía de repente a una serpiente. Su miedo, eso es subjetivo. Y objetivo ya está determinado por algunos objetos que por su forma, por su tamaño, va a generar a que se puedan percibir y dar una información de repente distinta. De repente percibir un poste con una persona a lo lejos, ¿no? Eso sería la percepción objetiva. Y la alucinación se va a generar ya cuando el sujeto generalmente consume sustancias tóxicas, como son el caso de las drogas, o tenemos situaciones febriles, fiebres en alta intensidad. Las alucinaciones, algo importante es que no existe objeto, ¿no? Es algo irreal que se podría generar por estas sustancias que se dan dentro de nuestro entorno. Entonces, jovencitos, con esto estamos finiquitando los primeros dos procesos cognitivos, que son la sensación, captar los estímulos exterior e internos mediante los sentidos, y la percepción, que es darle
un concepto o un significado a lo sentido. Muy bien, hasta la próxima.